Si quieres comenzar a subir videos en un canal de YouTube, pero no sabes cómo crearlo, mi querido creador, pues no te preocupes porque hoy te voy a enseñar a hacerlo en cuestión de minutos. Lo primero que debemos hacer, mi querido creador, es crear una cuenta de Gmail. Para ello, aquí en Google vamos a buscar Gmail y vamos a este primer link que nos aparece. Luego daremos en crear cuenta para uso personal. Ahora nos guiará un menú como en el siguiente, donde vamos a poner nombre y apellido. En este caso, estos son los míos. Y le daremos en siguiente. Luego nos pide una fecha de nacimiento. Pondré una al azar. 3 de febrero del 2002. Género, tú pones tu género aquí. Y le damos en siguiente. Y aquí es el correo que vamos a utilizar. En este caso, yo utilizaré esta configuración o esta combinación. Y le daré en siguiente. Y ahora nos pide una contraseña. De preferencia te sugiero que le pongas algún carácter, un signo de gato, un signo de admiración o un signo de pregunta para hacerla más segura y que no te tenga que pedir Google que la hagas más segura. Una vez hayas decidido cuál contraseña vas a utilizar, le das en siguiente. Y ahora nos lleva a este siguiente menú, esta siguiente pantalla en la que nos pide un número para verificar que sí somos personas verídicas y no somos un robot o algo por el estilo. Ahora, una vez tú le pases tu número de teléfono, te va a pedir que ingreses el código que te envió Google a tu mensaje de texto. Ahí aparece este código y una vez tú lo pongas aquí, le das en siguiente. Y ahora te va a pedir un correo para que recuperes tu cuenta en caso de que se te olvide la contraseña o suceda alguna otra circunstancia. Aquí pones un correo de respaldo, ya sea de un familiar u otro correo que tú tengas. Y luego ya le damos en siguiente. Aquí aceptamos los términos y condiciones y ya tenemos nuestra cuenta de Gmail creada. Ahora, mi querido creador, una vez tenemos la cuenta de Gmail, vamos a ir a la esquina en YouTube y vamos a tocar en acceder. Luego vamos a seleccionar la cuenta que hemos creado. Nos la recomienda o nos la pone Google para seleccionarla. Y luego solamente tendremos que ingresar la contraseña que hemos puesto al momento de crearla. Y una vez hemos accedido con nuestro correo de Gmail, vamos a ir aquí a la esquina en este loguito de por aquí que puede tener otra letra, en mi caso tiene la I porque es con la que inicia el correo. Vamos a tocar en crear un canal y nos piden estas tres cosas. Vamos por orden. Primero vamos a seleccionar una imagen para el canal. Aquí puedes usar alguna de estas ilustraciones o puedes usar una del ordenador. En este caso voy a abrir mis archivos, voy a ir a descargas y aquí yo ya creé un logo para el canal. Lo seleccionamos y lo está subiendo. Mira, aquí tú lo puedes modificar como tú lo necesites. En este caso yo lo dejaré así, tocaré en hecho. Luego el nombre del canal se llama Reborn Today. ¿Qué significa Renace Hoy? Es un canal de desarrollo personal. Y luego este es nuestro identificador para cuando la gente nos busque con un arroba en YouTube, pues nos encuentre más fácil. Aquí puedes modificar tú esto, pero yo lo dejaré así por cuestión de tiempo. Y le tocamos en crear canal. Y de esta forma ya hemos creado el canal con nombre y con una imagen. Ahora lo que quedaría es poner la imagen del banner, poner la imagen de la marca de agua y también ponerle una descripción al canal. Tocamos en personalizar canal y nos va a llevar a YouTube Creator Studio. Le damos en continuar. Y para la imagen de la marca de agua, vamos a ir hasta abajo y tocamos en esta parte de aquí en subir. Que yo te recomiendo que utilices la misma imagen que utilizaste de portada. En este caso es esta. Y le vas a dar en hecho. Esta marca va a aparecer en todo tu video. Ahora nos quedaría la descripción. Aquí yo ya tenía una descripción lista para ahorrar un poco de tiempo. La descripción le va a decir a tus usuarios de qué va tu canal. Aquí la pego. Y luego, además de estas cosas, tú puedes añadir enlaces, tu información de contacto y otras cosas. Pero por cuestiones de tiempo, solamente voy a agregar estas cosas. Damos en publicar. Y con esto, mi querido creador, ya tienes tu canal de YouTube creado. ¿Qué tal, mi querido creador? Has visto que no es difícil crear un canal de YouTube. Lo difícil puede ser crear los videos, pero el canal no. Antes de finalizar, mi querido creador, me gustaría hacerte una pequeña invitación a que le eches un ojo tocando el link de la descripción a un entrenamiento de un creador de contenido llamado Limber Aguilar.
Él es experto en marketing de afiliados y creación de contenido en YouTube. Y ahora que has creado tu canal de YouTube, él te puede ayudar a monetizarlo dándote las herramientas para crear ciertos videos para venderles cursos, entrenamientos, ebooks, un producto de un tercero a tu audiencia. Es decir, monetizar YouTube con marketing de afiliados para que tú, por cada compra que ellos generen con tu link de afiliado, puedas recibir una comisión. Si te interesa, toca el link de la descripción. Alto, alto, alto. Antes de finalizar el video, mi querido creador, nos faltaba algo por hacer, que es el banner de tu canal, que es esa foto que va a aparecer encima de tu portada, del nombre de tu canal, y que los usuarios van a ver cuando entren a ver qué videos hay en tu canal. El banner puede tomar algo de tiempo, es así que te estaré dejando un video por aquí en pantalla en donde te muestro cómo crearlo paso a paso sin herramientas difíciles. Te espero dentro de ese video para crear tu banner.